murió en París. Hay una experiencia de su vida que le marcó mucho, que fue la visita a Haití. Chicos, y en Haití, esta experiencia de su viaje a Haití, donde vio mucha esclavitud, ¿no? Y se enteró de hechos que, como la revolución haitiana, que es un hecho histórico importante, lo motivó para escribir esta novela, donde habla de la revolución haitiana, donde se exigía pues la abolición de la esclavitud. Chicos, tenemos el reino de este mundo. En esta novela, es importante esta novela, tiene varias novelas, ¿no? Su primera novela, Ecuayamba, El reino de este mundo, Los pasos perdidos, El acoso, El siglo de las luces, pero su novela más importante es esta novela, El reino de este mundo, porque en esta novela, Alejo Carpentier nos habla de esto que se llama, o lo han denominado, Real Maravilloso. ¿Qué es lo Real Maravilloso? Dicen que este mundo, este continente americano es real maravilloso, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu es real maravilloso, es real, porque si tú vas a poder notar esa magnífica construcción, pero es maravilloso porque no te imaginas qué extraordinario, cómo lo habrán podido construir, ¿no? Es real maravilloso. Él decía, Carpentier decía, lo real maravilloso es una característica del continente americano. Acá se ven cosas fabulosas, extraordinarias. Acá puede pasar lo inexplicable, pero ocurre. Lo maravilloso ocurre acá en este continente americano. ¿Ya? Por eso que cuando llegaron los europeos, decía, es el nuevo mundo, un mundo diferente al de ellos, y se sorprendían de todo lo que miraban acá, en el nuevo mundo, en América. Incluso ellos hablaban de algo que les parecía maravilloso, extraordinario. Acuérdense de una ciudad que estaba completamente forrada en oro. La famosa historia de El Dorado, una ciudad donde hay todo está en oro. Y ellos estaban alucinando, ¿dónde estará? Y se pasaban, tenían aventuras para buscar ese lugar, pero se hablaba del Dorado. Incluso algunos todavía dicen que existe y que hay rutas para llegar ahí, pero son difíciles y la gente muere antes de llegar ahí. Bueno, pero todo eso puede ocurrir acá porque el continente americano es el nuevo mundo, es el mundo real maravilloso, según Alejo Carpentier. ¿Ya? Y acá habla de la revolución de Haití, donde aparece Macandal, este héroe, que libera a los esclavos. Gracias a esta revolución se acabó con la esclavitud haitiana. Muy bien. Recuerda que a los afrodescendientes, a los morenos, a los mulatos, se les ha explotado, ¿no? Es una raza explotada, muchos abusos, marginación. Acá vemos. Pero aquí se luchaba por la igualdad, por la libertad. Esta historia inspiró a Alejo Carpentier. Tenemos a Miguel Ángel Asturias, del guatemalteco. La próxima semana vamos a desarrollar acerca de su obra, vamos a explicar su novela, El señor presidente. ¿De qué hablará esta novela? Miguel Ángel Asturias, El señor presidente. Hablando de presidentes, ya van a ser las elecciones, ya hay candidatos para la presidencia. Ay, no. Muchachos, ¿qué opinan de los candidatos a la presidencia? Me da ganas de llorar. A ver, muchachos. ¿Quiénes son? A ver, quiero escucharlos. La cultura general, cultura general.
El bloque de cultura general. A ver, un candidato a la presidencia para las elecciones que va a haber en abril. Un candidato, ¿qué se escuchaba? ¿Has visto las noticias? ¿Has leído el periódico? Nada. ¿Has visto en internet? ¿Tú qué paras ahí en las páginas web? Las últimas noticias de la Forsyth, coyuntura Forsyth, política de tu país. ¿Ah? Forsyth es de la Ay, ya, bueno, Victoria, el Forsyth. alcalde, creo. Ya, sí, muy bien, se va a postular, ¿no? Ya es uno de ellos. Pero, ¿Fujimori va o no va? La China, la China. ¿Otra vez? ¿Una candidata o no? Sí. También, ¿no? Candidata, Dios mío. Voy a llorar ya. Pobre mi país. Me da una pena. Bueno, muchachos, lo importante es que ustedes estudien. Ningún presidente va a salvar el país. Nosotros mismos vamos a progresar, a estudiar, a mejorar y el país va a superar con nosotros, ¿no? Con nuestro progreso, nuestro avance. Pero chicos, mejorar no solamente no lo entiendan como tener plata, tener dinero. Porque esta gente, por ejemplo, Fujimori, esta señora Keiko, ¿no? O los demás candidatos, sí tienen dinero, pero eso no significa que sean mejores personas, ¿no? Mejorar como persona, mejorar integralmente tu aspecto moral, como ciudadano, ¿ya? Entonces acá, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿Por qué estamos hablando de la política, del señor presidente, de los candidatos? Ya, porque esta novela, El señor presidente, también menciona este tema del cómo era la función o el rol o este personaje, el señor presidente, al que se hace ilusión. En este caso, en esta novela, era un dictador, ¿ya? Un presidente dictador. Bueno, eso lo vamos a hablar la próxima semana, les voy a explicar. La novela de Miguel Ángel Asturias. Ahora vamos a desarrollar sobre todo a la obra de Jorge Luis Borges. Él es argentino. Borges es lo máximo, es muy culto. Chicos, de él dicen que lo leyó todo y se quedó ciego. Mira, qué injusta es la vida, ¿no? Perdón. La vida es injusta, muchachos, porque muchachos, hoy me quedé sin voz un ratito. Me falta la voz, el aire. Ya, chicos, Borges dicen que lo leyó todo y se quedó ciego. La vida es injusta, porque a él le gustaba mucho leer. Sus mejores amigos son los libros. Su biblioteca, ya imagínate su hermosa biblioteca. Ya, pero fue perdiendo la visión. Su papá también tenía este problema de la visión. Y a él lo operaron varias veces. Viajó a Europa, a Ginebra, a diferentes lugares y fue operado, pero fue perdiendo. Era inevitable que pierda la vista. Su papá también lo padeció. Una enfermedad hereditaria. Entonces, lastimosamente, pero él, como le encantaba leer, cuando iban a visitarlo a su casa, él ya era escritor importante, famoso, iban a visitarlo sus fans. Primero le leía a su mamá ya mayorcita, ya viejita, murió, ya no le podía leer. Iban a visitarlo sus amigos, a su casa o sus fans. Y él le decía, puedes coger un libro en mi biblioteca. Le gustaba leer mucho a Kipling. O puedes leer El Quijote de la Mancha, puedes coger ese libro o Ulises de Joyce y me lo puedes leer.
releer, ¿no? Y pedía que lean, o alguien le traía un libro, ¿me lo puedes leer? Pedía que le lean, porque a él le encantaba leer, pero no podía leer porque estaba ciego. Al final de sus días se quedó ciego. Jóvenes, y la vida es injusta porque a mucha gente, ustedes, nosotros, peruanos en general, los peruanos, que tenemos buena vista y sin embargo no leemos. No les da la gana de leer, ¿no? Y por eso que somos el último lugar, o el penúltimo, ya cuando mejoramos somos el penúltimo lugar en comprensión lectora. Y algunos dirán, mí, pero no, mejor no voy a leer porque me voy a quedar ciego. No, él no se quedó ciego por leer. Él se quedó ciego por una enfermedad que también tenía su padre, hereditaria. Entonces, no es por leer. Y nosotros tenemos buena vista, y en el Perú, los peruanos tienen, la mayoría, buena vista y no leen. No leen nada, ni Condorito. Su horóscopo nomás lee. ¿Mm? Por eso somos el último lugar en los exámenes internacionales, evaluaciones internacionales. El penúltimo lugar en comprensión lectora. No comprendemos lo que leemos. ¿Y por qué? Porque no practicamos la lectura. Si no practicas, ¿cómo aprendes? A ver, chicos, ustedes, si no, ¿cómo aprenden a manejar bicicleta? A ver, ¿cómo aprenden a manejar bici? Practicando, Miss. Manejando, pues, manejando. O vas a aprender en un libro cómo se maneja. No, manejando bicicleta, ya. ¿Y cómo aprendes a leer? Leyendo, pues, leyendo. Nadie te va a decir, ¿sabes qué? Así vas a aprender a leer. No, no, tú tienes que leer y vas a aprender. Pero si no lees, entonces, ¿cómo vas a aprender un día a leer? A comprender lo que lees. No vamos a aprender. Entonces, por eso, lo primero que hay que hacer es como Borges, ¿no? Borges leía mucho, mucho. Por eso, jóvenes, las obras de Borges son muy cultas. No cualquiera entiende a Borges. Si eres un teletubbies, no leas Borges porque te va a dar un calambre al cerebro. Borges, por ejemplo, de Borges dice, aparte que dicen que lo leyó todo y se quedó ciego, de Borges dicen, Borges es el autor más releído de la literatura. O sea, no es el más leído, muchos no lo leen. Pero el que lo lee necesariamente lo vuelve a leer. ¿Por qué? Porque tú lees una obra de Borges, no entiendes, porque él tiene una cultura horizontal, una cultura así amplia, muy amplia, que cuando tú lees tienes que saber de medicina, de mitología, de ciencia, de metafísica, de filosofía, y todo eso como tú no sabes, ya te pierdes, no entiendes. Por eso para leer a Borges tienes que al costado tener tu diccionario de filosofía, tu diccionario de medicina, de ciencia, tus libros, tu enciclopedia, pero como mejor no puedes tener todo eso, entonces en internet, Wikipedia, ya está, ahí averiguas todo. Leer a Borges es complicado, muchos no entienden a Borges. Puedes leer una vez los libros de Borges y no vas a entender. Por eso es el autor más releído. El que lee a Borges tiene que volver a leer. Es difícil entender. Por ejemplo, yo para leer a Borges, la primera, no entendí, ¿no? Ya como 10 veces ya hemos entendido. Las obras de Borges. He releído a Borges varias veces. Jóvenes, él es el escritor más releído de la literatura, muy culto, Borges. Sabe de filosofía, de mitología, de historia, de literatura, de matemática, de ciencia. Así que leer a él es complicado, ¿ya? Hay que entrenarse. Es lo máximo, Borges. Mira acá, y era bien humilde, muchachos. Sabía mucho, mucho, pero mientras tú más sabes, eres más sabio, eres más humilde.
Por ejemplo, mire lo que le decía el periodista. Borges, usted es un genio. Claro, es muy culto, ¿no? Muy leído. Y él decía, no crea, son calumnias. Él no se consideraba sabio. Él decía, nosotros siempre sabemos menos de lo que no sabemos. O sea, es más grande lo que no sabemos de lo que sabemos. Entonces, nosotros sabemos poco. ¿Cuál es más grande lo que no sabemos? Y Borges, imagínate que lo sabía mucho y aún así decía que no sabía nada. ¿Sabes a quién se parece? A un filósofo que decía, solo sé que nada sé. ¿Quién era ese filósofo, muchachos? Solo sé que nada sé. Y era muy sabio. ¿Eh? Ahí me están escribiendo, ya se acordaron. Ajá, Sócrates. Chicos, Sócrates, por ahí se confundieron con otro filósofo, Aristóteles, no, Sócrates. Sócrates decía, solo sé que nada sé. ¿Ah? Y era el más sabio, porque un día su amigo fue a averiguar con el oráculo, le dijo al oráculo de Delfos, ¿quién es el más sabio? Y el oráculo le dijo, el más sabio es Sócrates. Y cuando su amigo fue a decirle, Sócrates, me ha dicho el oráculo que tú eres el más sabio. Y Sócrates decía, ¿qué? ¿Yo? No. Y sabes, después analizó Sócrates, después analizando, ¿por qué Sócrates sería el más sabio? Porque Sócrates es el único que sabía de su ignorancia, porque él decía, solo sé que nada sé. Mientras los otros creían que sabían mucho, Sócrates decía que no sabía prácticamente nada. Igual que Borges. Borges decía, cuando la gente le expresaba, eres un genio, Borges decía, no, no crean, son calumnias, son mentiras. O Borges decía que es más grande lo que no sabemos de lo que sabemos. Es muy sabio Borges, ¿no? La sabiduría te da humildad. Y él reconocía su ignorancia, que no sabía muchas cosas. Así como Sócrates, el filósofo. Es lo máximo. Chicos, Borges es muy culto. Ya vas a ver que él en sus obras sabe mucha mitología, sabe filosofía, ciencia. Vamos a ver ahorita. Borges, chicos, es argentino. Vivió muchos años en Europa, ha sido operado en Europa, yo te dije, viajó porque tenía problemas de la vista, su familia lo llevó y ha vivido muchos años en Ginebra, también estuvo en París, en varios lugares de Europa. Sus obras han sido principalmente cuentos, ensayos, ha destacado en cuentos, ensayos. Poesía también escribió. Se enferma y finalmente fallece en Ginebra. Borges dice, yo tengo varias patrias. Una de sus patrias es Argentina, Buenos Aires. Otra es Ginebra, o Suiza. Ahí está. Ensayos, sus obras, ensayos, cuentos, poemas. Ajá. Tiene sus libros, chicos, ficciones, el Aleph. Su libro más importante, más famoso, el Aleph, libro de cuentos, pero tiene otros también como ficciones. Vamos a hablar del Aleph. El Aleph es un libro que contiene varios cuentos, tiene 17 cuentos. Acá tenemos los cuentos que contiene el Aleph. Tiene el inmortal, el muerto, los teólogos, historia del guerrero y la cautiva, biografía de Isidoro Cruz, en Mazán, la casa de Asterión, muchos cuentos, mira. Hay un cuento que también se llama El Aleph, así como el título del libro. El cuentito se llama El Aleph, ¿ya? Vamos a hablar nosotros de la casa de Asterión. Mira, ¿de qué habla la casa de Asterión? Ya, y si nos alcanza el tiempo, hablamos del cuento del Aleph, que también es alucinante, ¿eh? Literatura fantástica. Pero vamos a hablar de esto, de la casa Asterión primero, que tenemos que resolver el libro. Chicos, ¿de qué tratará la casa Asterión? Mira, ¿qué estás observando ahí? Que te estoy compartiendo. ¿A quién tenemos ahí?
Dime, dime. ¿No sabes quién es? Un minotauro. Muy bien. Apellidos, por favor. Pérez Poma. Pérez Poma, ya está. Ya, muchachos. Es el Minotauro. Exacto, la Casa de Asterión habla del Minotauro. Acuérdate que Borges es muy culto, sabe mucha mitología, ¿ya? La Casa de Asterión habla del Minotauro. Y para eso tienes que recordar la historia, el mito del Minotauro. ¿Alguien sabe de qué trataba el mito del Minotauro? Porque hay que saber eso, esa historia, hay que saber algo de mitología. Y Borges sabía más. Por eso ahorita les voy a explicar qué detalles nos da sobre este mito del Minotauro. Pero, ¿quién? A ver, cuénteme, ¿quién me puede decir algo de la historia del Minotauro? El Minotauro era un ser mitológico que vivía en un laberinto. Muy bien, ¿dónde vivía el Minotauro? En un laberinto. Apellido, por favor. Reyes. Reyes, excelente. Vivía en el laberinto de Creta, mira. Según el mito del Minotauro, muchachos. El Minotauro vivía en un laberinto. Pero, ¿qué era el Minotauro? ¿Cómo era el Minotauro? Ahí lo estamos viendo. ¿Cómo es? Tiene el cuerpo de un hombre, tiene patas de minotauro y cabeza de minotauro. De toro. Ya, chicos, yo les digo, les voy a recordar, ¿ya? Porque ya se nos pasa la hora. Mira, dice, el Minotauro. El Minotauro es un personaje mitológico. Tiene cuerpo de hombre y cabeza de toro. Este Minotauro, ¿quién era su mamá? ¿Quién era su mamá? Ajá, el hombre combinado con toro. Muy bien, ese es el Minotauro. A ver, ¿quién me escribió eso? Está lindo. El hombre combinado con toro, exacto, una mezcla de hombre y toro. Es el Minotauro. Ya, pero dime, ¿quién era la mamá del Minotauro? A ver, si me dices eso, te voy a recompensar. No te pases, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo me va a decir la vaca? No, tampoco Medusa, no. Ya, miren chicos, Pacifae. claro, ¿qué apellidos? Pérez Poma. ¿Eres Poma? Ha leído, muy bien. Chicos, así como tú has leído, Borges lee muchísimo, ¿no? Entonces, Borges sabe de mitología. ¿Sabes qué nos dice Borges? La mamá del Minotauro es Pasífae, nos dice en su cuento, ¿ya? La Casa de Asterión. La Casa de Asterión nos habla del Minotauro, pero nos da otra versión del mito. Según el mito, el Minotauro, que era una combinación de hombre y toro, el Minotauro vivía en el laberinto. Dice que era un monstruo, una bestia salvaje, asesina, ¿no? Y que cada cierto tiempo, algunos mitos dicen que cada año o cada 3 años o cada 9 años, llegaban al laberinto 7 hombres y 7 mujeres. Y ahí era un sacrificio porque estos hombres y mujeres morían porque venía el Minotauro y se los comía, que él comía carne humana y esos eran los sacrificios al Minotauro, ¿ya? O sea que, según el mito, el Minotauro era una bestia que mataba a la gente, a 7 hombres y 7 mujeres. Pero un día llegó un héroe, según el mito, un héroe que mató al Minotauro. ¿Cómo se llama ese héroe? ¿Quién mató al Minotauro? El héroe. Se llama Teseo. Dice que Teseo, según el mito, Teseo mató al Minotauro, es el héroe. Ya. Pero ahora vamos al cuento La Casa de Asterión. Según La Casa de Asterión, el cuento, que es la recreación del mito, pero la versión de Borges, que dice, según, según la Casa de Asterión, el cuento de Borges, ¿ya? Nos va a relatar lo que pensaba el Minotauro. Tú conoces la historia, el mito del Minotauro, pero desde el punto de vista del héroe, el héroe Teseo. Teseo dice, el Minotauro era una bestia, un monstruo, yo lo maté, yo salvé al mundo, ¿no? Esa es la versión de Teseo. Pero tú conoces la versión del Minotauro. ¿Qué pensaba el Minotauro?
¿Ah? Ya, el Minotauro dice en la casa de Asterión, dice que el Minotauro, él mismo cuenta su historia, dice, yo soy hijo de una reina, mi mamá Pacify, yo vivo en una casa única en su género, el laberinto, ¿ya? Soy único, pero aún así yo no soy soberbio, yo no soy sobrado, yo he querido tener amigos, yo he querido salir, conocer gente, invitar a mi casa, pero un día salí, un solo día, una vez salí, vi el sol y ese día quise hablarle a las personas y las personas gritaban. Chicos, el Minotauro dice, yo me asusté mucho, entré a mi laberinto y nunca más salí. Solamente una vez pude ver el sol. La gente gritaba y me espantaba. Y cuando estoy acá en mi laberinto, yo no me aburro. Yo estoy solo acá, pero no me aburro. Tengo muchos jueguitos. Me divierto. Por ejemplo, tengo un juego que se llama El Otro Asterión. Yo juego, me imagino que viene otro a visitarme, uno como yo, y yo le enseño mi casa. Le enseño todos sus recorridos, sus entradas, sus puertas, sus caminos. Ah, tengo otro juego. Juego a que subo al segundo nivel, me estrello contra la pared y me caigo desmayado. Cuando me despierto, vuelvo a subir, me estrello contra el muro y caigo. Dice, cuando hay momentos, cada cierto tiempo, me traen a mi casa personas y yo las libero. Él pensaba que al matar a estas personas las liberaba. Pensaba que la muerte es liberación. Acuérdate de una historia donde encerraron a la muerte en un saco y todos pensaban que, por fin encerraron a la muerte. Había una historia. Y la gente que estaba enferma y los ancianos fueron a reclamar, liberen a la muerte, porque la muerte los libera de tanto dolor, tanto cansancio, tanto sufrimiento. Por eso el Minotauro dice, yo los liberaba a estas personas que vienen a mi casa. Y algún día llegará mi liberador, o sea, el que lo mate. ¿Cómo será? ¿Será hombre, será toro o será como yo? Para él la muerte, o sea, si tú mueres, te liberas de esta vida tan cargada, tan pesada. ¿Cómo será? ¿Será hombre, será toro o será como yo? ¿Cómo fue su liberador? ¿Cómo fue el que lo liberó? ¿Quién fue? ¿Quién lo mató? Teseo. Teseo, ese es su liberador, ¿ves? O al final, entonces, él cree que la muerte es liberación. ¿Ya, muchachos? Ya, ahora sí. Vamos a pasar. La dirigida, abren la dirigida. Uno. Miguel Ángel Asturias. Pedro Páramo. ¿Cuál es la relación ahí? Uno. Autor. C. ¿Qué más? Miguel Ángel Asturias, señor presidente. El reino de este mundo, Carpentier. ¿Y el Aleph de quién? De Borges. CADB, ¿ya? Marca CADB. Realismo mágico, ¿qué es? Es cuando hay elementos fabulosos y se incluyen en la realidad. ¿Ya? Elementos maravillosos que se incluyen en la realidad. Ese es el realismo mágico, elementos maravillosos que se incluyen en la realidad. Pedro Páramo, género, narrativo, especie, novela. ¿Qué temas? La muerte, la violencia de Pedro Páramo. Personajes, Juan Preciado, Pedro Páramo, su otro hijo Miguel Páramo, Dolores.
Marca verdadero o falso. ¿Cuál es ahí? Mándame la lista. La ciudad, a ver, Juan Preciado nació falso. La ciudad inventada por Rulfo es Macondo, falso, es Comala. Juan Preciado logró encontrar a su padre, falso, estaba muerto. Su padre Pedro Páramo estaba muerto. Comala es un pueblo fantasma. Comala es un pueblo fantasma. Verdadero. 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 Seguimos. Pupiletras. Ya, este está en tu libro. Te lo dejo de tarea para que juegues un ratito el pupiletras. En tu libro, ¿ya? 5. Ya lo encontré todo. Ya, perfecto. 6, perdón. Menciona 4 personajes de Pedro Páramo. Ah, ya. Está fácil eso. Juan Preciado, Pedro Páramo, Miguel Páramo, Susana San Juan. Ah, es que Pedro Páramo se enamoró de esta chica Susana San Juan. ¿En qué mito está basado la casa de Asterión? ¿En qué mito está basada la casa de Asterión? Muchachos. El mito del Minotauro. Muy bien, el mito del Minotauro. Ahí está, mira. Ah, cuando Teseo mata al Minotauro. ¿Quién es Asterión? El Minotauro. Claro, como Borges es muy culto, él sabe el nombre propio del Minotauro, porque Minotauro es su categoría mitológica. Así como hay centauro, mitad hombre, mitad caballo. Pero hay centauros famosos como Quirón, su nombre propio. Ya, acá el nombre propio del Minotauro es Asterión, pero Borges lo sabe porque sabe mucho de mitología. También sabe cómo se llamaba su mamá, Pasífae. Es muy culto Borges, ¿no? 9, completa. La casa de Asterión, género, narrativo, especie. ¿Qué cosa es, muchachos? Cuento. Tema, la existencia solitaria del Minotauro que considera como liberación a su muerte, ¿no? La muerte como liberación. Personajes, Asterión. Chicos, 10, dibuja al Minotauro. Ah, ya, dibuja Asterión. Ya, ahí está. Te dejo de tarea también eso. Ya, vamos al temático. Te voy a abrir el temático. Pueden ingresar al intranet. Y ahí tienen el temático para hoy.